Son las 8 de la noche, 30 minutos. Bienvenidos, esto es Sala de Prensa. Vamos a hacer un análisis de las noticias más importantes y particularmente una histórica, una decisión que acaba de tomar la Corte Constitucional esta noche relacionada con la reforma pensional que se tramitó durante el gobierno de Gustavo Petro. Una decisión que avala el 90%, podría uno decir, de esa reforma pensional, pero que devuelve a la Cámara de Representantes por lo menos 9 artículos por unos vicios de forma, porque hubo unos aparentes errores en el trámite y no se discutieron algunas proposiciones relacionadas con algunos artículos, algunos de ellos que son centrales para lo que tiene que ver con la reforma. Un galimatías jurídico que muchos intentan desenredar a esta hora de la noche con un agregado, con un elemento adicional, con un ingrediente, y es que ya no está el Congreso que aprobó la reforma pensional, ya hay otro Congreso y eso evidentemente pues genera muchísimas inquietudes jurídicas. Por esa razón estamos a esta hora de la noche con Juan Manuel Charri, él es abogado constitucionalista y también invitado de la casa para hablarnos sobre todos estos asuntos. Doctor Charri, gracias por acompañarnos estos minutos. Eduardo y televidentes, muy buenas noches. Y también nos acompaña a esta hora Iván Jaramillo, fue viceministro de Pensiones en el gobierno de Gustavo Petro, el hombre que evidentemente pedaleó toda esta reforma en el Congreso de la República y evidentemente pues una voz muy calificada para hablar de la reforma pensional. Doctor Jaramillo, gracias por aceptar este diálogo. Muchas gracias por la invitación a ti, Eduardo, al doctor Charri y a todos los que se encuentran hasta ahora, un saludo muy especial. Bueno, doctor Charri, una primera mirada, ¿usted cómo ha interpretado esa decisión que ha tomado esta noche la Corte Constitucional? Eduardo, recordemos que había un debate de procedimiento en torno a la ley porque la Cámara de Representantes acogió la decisión de la plenaria del Senado, al parecer sin cumplir con los requisitos propios del debate que exige la Constitución. Se demandó en ese sentido, la Corte encontró que había un vicio, que ese vicio era subsanable, algunos discutimos si tenía esa naturaleza o no, lo cierto es que la Corte decidió que era subsanable, lo envió a la Cámara. Allá hubo algunos inconvenientes, se devolvió y la Corte tenía que resolver si estaba correctamente subsanada la ley o no. Se había especulado o se consideraba que se iba a devolver nuevamente a la Cámara de Representantes la ley. ¿Qué ocurrió hoy? De acuerdo con el flash informativo, la Corte declara exequibles la mayor parte de los artículos de la ley y tal vez en 9 o 10 casos devuelve unos artículos a la Cámara para que se tramiten unas proposiciones. Dicho en otras palabras, mi lectura es que se declaró exequible buena parte de la ley y se devolvieron algunos pocos artículos para subsanar unos vicios de procedimiento. Claro, aquí digamos, doctor Charri, ya entró en diálogo con el doctor Jaramillo, pero me da pie usted para hacer una pregunta inicial, que es digamos, ingrediente, decía yo al principio, pues que no hay claridad frente a cómo se puede resolver, y es que es un Congreso diferente. Por ejemplo, una de las proposiciones fue presentada por Jennifer Pedraza, que ya no es representante de la Cámara, sino es senadora. Otras proposiciones, por ejemplo, hay unas presentadas por el doctor Sabaraín, que ya ni siquiera es congresista. ¿Cómo se resuelve ese asunto? Bueno, en mi opinión, la plenaria de la Cámara tiene que darle trámite a la proposición, así no esté el proponente. Tendrá que decir si acoge la proposición o la niega de acuerdo a las mayorías propias de esa plenaria. Es decir, se convocaría entonces, se miraría cuál fue la proposición en discusión en ese entonces y entraría a analizarlo el nuevo Congreso o a la nueva Cámara de Representantes. Doctor Jaramillo, ¿usted qué interpretación inicial le da a este fallo de la Corte Constitucional referente a la reforma pensional? Yo, muy en línea de lo que advierte el doctor Charri, encuentro que hay una aprobación mayoritaria del articulado que compone la reforma pensional contenida en la ley 2381 del 2024. Como lo advierte el doctor Charri, había sido devuelta para subsanar unos vicios de procedimiento cuando se acogió la ponencia de Senado en la plenaria de Cámara. En ese momento se había dado un término muy corto de 30 días a 30 de junio. En ese momento de 2025 se cumplió con ese procedimiento y bueno, la Corte encuentra ahora que respecto de 10 artículos hay que analizar las proposiciones que sobre esos 10 artículos habían hecho en esos momentos representantes a la Cámara. Pero la columna vertebral de lo que se quería con la reforma, que es
una reforma estructural, de pasar de un régimen de competencia entre un régimen privado y público a un régimen de complementariedad entre el privado y el público, incorporar un umbral que alivie un poco la carga fiscal al Estado y, lo más importante, establecer una redistribución de los recursos que mejore la equidad del sistema, la sostenibilidad financiera y la cobertura, pues se mantiene, y habría que tramitar, como lo indica el doctor Charri en la Cámara, estas proposiciones sobre estos artículos específicos que se señalan en el flash informativo que se conoce en el día de hoy. Sí, doctor Jaramillo, hay por ejemplo algunos artículos que son casi que la columna vertebral de la reforma. Hablamos por ejemplo del artículo 14, ¿no?, que habla pues de los tipos de fondos y demás. Hay una proposición que habla particularmente de ese artículo y fue devuelto nuevamente al Congreso para que se resuelva. En ese orden de ideas, en ese entendido, si no se cumple con el cometido de corregir o de subsanar estos errores procedimentales, como lo ordena la Corte, ¿habría algún tipo de riesgo de que la reforma casi que en su totalidad se caiga? Bueno, hay que aclarar varias cosas, no es que haya que corregir el trámite, es que tramitar proposiciones que a juicio de la Corte no fueron evaluadas por la plenaria. Entonces tú pones, por ejemplo, el artículo 14, que es el correspondiente a la composición de las prestaciones que reconoce el sistema. De todas formas, hay un desarrollo en artículos posteriores sobre el mismo particular de la posibilidad de incorporar semanas cotizadas antes y después, semanas en los dos regímenes, el tema de habilitar todas lo que se ha cotizado en otros sistemas, en otros regímenes exceptuados, pero esas son medidas que lo que es que tramitar la proposición, no es que el artículo como tal pues no haya surtido el trámite que corresponde. Hay otros artículos muy importantes, por ejemplo, voy a ser un poquito técnico, el parágrafo del artículo 23 establece algo que fue muy debatido en su momento cuando se dio trámite a la reforma, la famosa comisión por stock a los fondos privados, que es un tema muy debatido que pues lo que se pide es analizar una proposición que había sobre ese artículo. El artículo 36, que es el beneficio por hijo, es muy importante mantenerlo, habría que evaluar la proposición que se presentó. Sobre eso, doctor, le tengo la proposición, porque estuvimos aquí nosotros, así como ustedes han estado estudiando, nosotros también nos hemos metido a estudiarla, y esa proposición particularmente lo que dice es que las mujeres que hayan tenido hasta 3 hijos, digamos, en toda su vida, pues deberían tener al menos 850 semanas cotizadas, y lo que dice la proposición es que sean al menos 1000. Eso, por ejemplo, lo que pasaría es que tendría que ir a la Cámara de Representantes, como nos explica el doctor Charri, ponerlo a consideración de este nuevo Congreso, de esta nueva Cámara de Representantes, y que ellos sean los que decidan con cuál de las dos se quedan. Pero no quiere decir que el artículo en su totalidad está en discusión, ¿o sí? Exacto. Eso es un poquito más complejo el tema, Eduardo. Voy a tratar de ser muy básico en la explicación. Sí. Realmente, con base en unas directrices constitucionales, el número de semanas exigido para mujeres para acceder al derecho a la pensión se va a disminuir gradualmente a 1000 semanas. Entonces, la idea es que a 2036 ya las mujeres tengan como requisito de acceso a la pensión 1000 semanas, los hombres vamos a seguir con las 1300. Entonces, lo que se había debatido en su momento era si el beneficio de 50 semanas por hijo hasta 3 hijos para mujer aplicaba incluso cuando se disminuyera a 1000. En la plenaria del Senado se aprobó disminuirlas incluso a 850. En ese momento, la ministra de Trabajo, la doctora Gloria Ramírez, y yo advertimos que era una decisión que debería tomarse con cuidado por temas de justificación presupuestal y de sostenibilidad del sistema si se tomaba esa decisión. Se advirtió en la plenaria y quedó así grabado. Entonces, lo que estoy viendo de la proposición que tú estás trayendo a colación es que pide que se revise nuevamente si cuando llegue a 1000, pues a 850, como está previsto actualmente en el artículo 36, o llegando a 1000, pues simplemente el beneficio ya no aplicaría. Es como la discusión que habría allí, un poquito técnico, como digo, pero es muy importante porque es una medida de favor, es una medida que desarrolla postulados constitucionales de equidad y de igualdad muy importantes previstos en el artículo 13, son medidas de favor que incorpora la reforma y que está poblada de este tipo de medidas para grupos vulnerables, personas con discapacidad, mujeres, jóvenes, etcétera. Bueno, 8 de la noche y 40 minutos, seguimos analizando este tema, doctor Charri. Quisiera conocer su opinión de si usted considera que el devolver estos 9 o 10 artículos y pedir que se discutan nuevamente estas proposiciones pone en riesgo la reforma, o si estaría de acuerdo con el titular de que básicamente la Corte lo que hizo fue avalar la reforma pensional del presidente Gustavo Petro.
Yo estaría de acuerdo con el titular de que se avaló la reforma y que hay unos artículos, tal vez 9 o 10, que les falta una parte del trámite, que se deberá adelantar en la Cámara de Representantes y que la Corte evaluará después si se subsanó correctamente o no, pero digamos que la ley fue prácticamente declarada exequible con excepción de 10 puntos. Es decir, a su juicio, no existe riesgo de que la reforma se caiga en este trámite adicional, digamos, que ha ordenado la Corte. No, ya fueron declarados exequibles los artículos 10 más. Hay una decisión que dice que entra a regir a partir del 1 de abril del 2027 y que las normas que están sujetas a subsanación pues dependen de la decisión que se tome en la Cámara, para lo cual se da un término de trámite en la Cámara de 30 días y algo más si hay necesidad de comisiones de conciliación. O sea que el grueso de la ley ya fue declarado exequible. Bueno, quisiera compartir con ustedes una reacción que también ha llegado hace tan solo minutos del presidente de Asofondos, que es el hombre que agremia todos los fondos privados y que evidentemente también pues, tiene mucho que ver con este tema de la reforma pensional. Escuchen lo que dijo sobre esa decisión de la Corte. Tenemos una reforma pensional, esa es la primera conclusión que sacamos. La Corte Constitucional divide el estudio de los artículos entre unos que están exequibles, su mayoría. Recordemos que la reforma pensional tiene más de 90 artículos, y otros que deben volver al Congreso de la República, específicamente a la Cámara de Representantes, a la plenaria de la Cámara de Representantes, para ser subsanados. La Corte Constitucional da 30 días para que el Congreso de la República subsane los artículos que deben ser revisados por el Congreso, y establece que la reforma pensional entrará en vigor el 1 de abril del año 2027. Eso es más o menos 6 meses después de lo que se estima que durará la subsanación de los artículos que retornan al Congreso. En general, el sistema de pensiones que fue aprobado por el Congreso de la República en el año 2024, que se constituía en 4 pilares: el pilar solidario, el pilar semicontributivo, el pilar contributivo, que tiene 2 partes, una parte básica de colpensiones hasta 2.3 salarios mínimos y una parte complementaria en las administradoras del componente complementario de renta individual, más el pilar voluntario, permanece como estructura básica de la reforma. Los próximos 30 días serán fundamentales para completar el análisis en el Congreso de la República y la aprobación en el Congreso de la República del sistema pensional que los colombianos tendremos a partir del 1 de abril. Esas son las conclusiones que podemos sacar hasta ahora, y por supuesto estaremos haciendo análisis mucho más detallados del contenido del fallo una vez este sea hecho público y tengamos todos los detalles sobre las intenciones y las decisiones de la Corte Constitucional con respecto a la reforma pensional. Sí. Es cierto, doctor Charri, que la Corte Constitucional le da a la Cámara de Representantes 30 días. ¿Qué pasa si no se cumple con ese plazo? Bueno, entraríamos en la discusión de si hubo o no subsanación, y no la habría, y habría que tomar una decisión en torno a la exequibilidad de los artículos. En mi opinión, si no se subsana el vicio, pues esos artículos deberían ser declarados inconstitucionales. Sí. Doctor Jaramillo, aquí veo que hay, por ejemplo, en discusión o la devolución a la Cámara de Representantes el inciso 2 del artículo 63, inversiones de los ahorros pensionales según la edad del afiliado, numeral 5 del artículo 84, beneficios tributarios para los pensionados colombianos residentes en el exterior, el inciso 1 del artículo 92, condiciones del Fondo de Ahorro Pensional que se ordenó crear y que será, esto que es referente a las ACAI, si no estoy mal, ¿no? Estos artículos, digamos, pues evidentemente algunos de ellos son clave para el funcionamiento de la reforma. ¿Qué pasa si al final no se subsana? Es decir, ¿podría en abril de 2027 entrar a operar la reforma y el Congreso tener esa deuda, o cómo funcionaría su modo de ver? Bueno, yo dividiría la respuesta porque son temas distintos, ¿no? Entonces tú propones el famoso inciso segundo del artículo 63, que hace referencia a las cuentas generacionales, que es una técnica de administración de recursos en función de la expectativa de vida de los afiliados y esa exposición a mayor o menor riesgo en función de la edad.
Ese artículo 2 del 63 dialoga con el 24, donde se crea el denominado Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, que fue declarado exequible de forma simple, según lo que se conoce en el flash informativo, y que habilitaría ya a la administración del Banco de la República este Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, que fue también muy visible y muy debatido cuando se tuvo discusión la reforma pensional. Lo del artículo 84, numeral quinto, hace referencia al famoso tema de si las pensiones iban a ser penalizadas con tributación o no. Realmente nunca hubo intención de que las pensiones estuvieran sometidas a gravámenes. Lo que se intentó fue reproducir lo que establece el artículo 135 de la Ley 100. Entonces, cuando se habla de 1000 VT, si son mensuales o anuales, pues había que seguir la regla que traía la Ley 100 del 93, de no establece de ninguna forma que sean anuales sino mensuales, y en ese sentido se profirieron conceptos del Ministerio de Trabajo y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en el mismo sentido, excluyendo las pensiones de gravámenes tributarios. El artículo 93 establecía un régimen especial para población negra, raizal, palenquera, etcétera, para que se disminuyera su edad. Ese es un tema que tiene una regulación propia y realmente habría que esperar lo que establecía la proposición para poder evaluar si altera o no la columna vertebral del sistema. Me atrevería a aventurar que no lo alteraría. Entonces, fíjate que lo que pasa es que es un sistema integral, estamos hablando de 95 artículos, como dice el doctor Charri, sobre los cuales 10, pues hay una solicitud de tramitarse unas proposiciones específicas allí, que están allí señaladas, que habría que tramitar, pero yo me atrevería a advertir que la columna vertebral y el grueso de lo que se quería de la modificación estructural del sistema pensional, pues ha sido avalada en esta decisión de la Honorable Corte de Justicia. Le entiendo bien, doctor, tenemos reforma, ¿verdad? Es que hay mucha gente preguntándonos, entonces, por ejemplo, el famoso régimen de transición, las personas que están en determinada edad y demás, pues esta pregunta se la hago pues porque hay gente preguntando por eso, pero imagino yo que eso se mantiene intacto, ¿verdad, doctor Jaramillo? No, porque claro, la pregunta de lo que las personas que nos están escuchando seguramente no son las cosas tan detalladas y tan técnicas, sino estoy o no estoy en transición. Entonces, para todos, lo más fácil es, ¿qué es estar en transición? Que me aplique esta ley o me aplique la ley que me viene gobernando la situación pensional. La transición es una definición de la aplicación de la ley en el tiempo. Entonces, ¿a mí me va a aplicar esta reforma sí o no? Depende si estoy en transición o no. ¿Qué dice el artículo 76? Las mujeres que a la fecha de entrada en vigencia de este sistema... Es decir, abril 2027 en este caso. Por eso cambia, como decía el doctor Charri. Por eso cambia. Pero abril 2027, una mujer que me esté viendo en este momento, si para ese momento tiene 750 semanas o más, la señora está en transición. ¿Eso en castellano qué significa? Que no le aplica esta ley, sino la que viene gobernándole su situación, la ley 100, la ley 797, etcétera. Pero no le aplica la ley 2381. Si tiene menos semanas, sí se somete a este régimen. Eso no es que sea bueno o malo. Ojo, porque y he tenido consulta de mujeres que me dicen, pero si yo quiero estar en este régimen, porque yo necesito lo que veríamos hablando, que me disminuya 50 semanas por hijo a cargo. Entonces, acá no hay reglas generales, sino hay que mirar cada caso específico. En el caso de los hombres, igualito, al 1 de abril del 2027, hay que evaluar si el señor tiene más o menos de 900 semanas a esa fecha. Si el señor tiene menos de 900 semanas, pues está en la ley 2381 del 2024, la reforma pensional. Si tiene más de 900 semanas, se mantiene vigente la ley 100, la ley 797, etcétera, las reglas que lo vienen gobernando en su situación pensional. Es decir, si le entiendo bien, doctor Jaramillo, es básicamente la gente, los hombres y mujeres, se ganaron 2 añitos para seguir cotizando, ¿cierto? En aras, sí. Digo, para aquellos, por ejemplo, que se querían quedar en el régimen actual. Un poquito más, porque acuérdate que realmente empezaba en 25, entonces un poquito más de 2 años. Junio 2025, ¿verdad? Julio 2025. Exacto, entonces se ganaron un tiempo adicional para poder cumplir con ello. Pero quiero complementar la respuesta, si me permites, Eduardo, y es que habrá muchas personas que tienen preguntas sobre la famosa ventana de oportunidad de traslado. Hasta esta ley, las personas que les faltaban 10 años para cumplir los requisitos pensionales, esto es, hombres desde los 52, mujeres desde los 47 años, no se podían trasladar. Esta ley en el artículo 76 dio una oportunidad de traslado, una ventana de 2 años, que ya venció el 16 de julio de este año. Entonces, digamos que esas personas que ya se trasladaron pueden estar tranquilas que su situación quedó definida conforme a las opciones de traslado que hayan seleccionado. Espero que lo hayan hecho de forma responsable, que hayan recibido la asesoría, pero esa decisión que tomaron está blindada.
Es un mensaje muy importante para los que nos escuchan hasta ahora. Y ese, digamos, es otro mensaje importantísimo también relacionado con la decisión de la Corte, que al final, al dar el aval a la reforma pensional, por lo menos al 90% de ella, pues queda en vigor, efectivamente, quedan en vigor esos traslados, ¿verdad? Que de esa ventana extraordinaria. Porque el 76 era uno de los dos artículos que había quedado vigente, no obstante la suspensión del auto 841. Entonces es importante, porque las personas dicen, bueno, pero yo me apoyé a eso y qué, porque muchos abogados decían, ¿qué tal que devuelvan esa decisión? Espere. Las personas que hicieron uso de esa oportunidad de traslado pueden estar tranquilos que la Corte aquí termina respaldando y cerrando el circuito de esa decisión para que sea suficientemente sólida jurídicamente, en mi muy modesto criterio. Sí, doctor Charri, decíamos, hay un Congreso diferente, obviamente las cargas políticas son distintas, y hay un nuevo gobierno también, digamos. Antes estaba el gobierno de Gustavo Petro impulsando la reforma, impulsando el trámite de su articulado y demás, y ahora tenemos pues a un presidente que para nadie es un secreto, pues es de alguna manera, se opone de alguna manera a lo que ocurrió en el gobierno anterior. ¿Ese tema político podría entrar a jugar también para terminar de aprobar esta reforma? Bueno, sin duda el Congreso es un Congreso político y allá van a jugar las fuerzas políticas en el debate. Pero lo cierto es que el grueso de la reforma pensional ya fue declarado exequible y acá lo que hay que considerar es que se tramite y que quede la ley armónica con todos sus artículos y no con un vacío que después daría lugar a dificultades en su aplicación y a distintas interpretaciones. O sea, al margen del tema político, doctor Charri, ¿cree usted lo mejor que podría pasar es que la Cámara de Representantes subsane esto que está pidiendo la Corte, someta las proposiciones a votación y que el país tenga claridad sobre lo que viene en el régimen pensional? Correcto. Y digamos que las proposiciones será hacer unos ajustes. Yo no conozco el detalle como el doctor Jaramillo, pero digamos si son 850 semanas o 1000, se acepta o no se acepta la proposición, pero se tramita. Y lo cierto es que el mensaje ya está dado. La reforma pensional ha sido declarada constitucional y hay que tramitar 10 puntos o 9 proposiciones que quedaron pendientes y habrá que ver si las aprueban o no, en qué sentido, o si queda ese vacío y la Corte qué nos dice en el momento en que dijera que no se subsanaron esos vacíos, cómo se aplicaría el tema. Bueno, coinciden entonces ustedes dos en el titular, que es básicamente la Corte Constitucional dando efectivamente aval a la reforma pensional que ha sido aprobada durante el gobierno de Gustavo Petro. Doctor Jaramillo, doctor Charri, les agradezco enormemente estos minutos, estas claridades y ayudarnos a entender la trascendencia de esta decisión. Gracias a los dos. Feliz noche. Un abrazo. 8:53 de la noche, hasta aquí Sala de Prensa. Ya en minuto nos reencontramos para el resumen de las noticias más importantes del día.